Cayo Julio Vero Maximino, más conocido como Maximino el Tracio, destacaba por su imponente estatura. Según algunas fuentes, su altura superaba los 250 centímetros, un rasgo que lo hacía destacar aún más en la historia romana. A pesar de su tamaño, el Senado romano lo consideraba un bárbaro sin la verdadera esencia romana y, notablemente, nunca visitó la ciudad de Roma ni antes ni después de su ascenso al poder imperial. Durante su reinado, Maximino estuvo inmerso en constantes campañas militares contra tribus bárbaras a lo largo de los ríos Rin y Danubio. Su carrera es frecuentemente señalada como la primera de las de los emperadores con origen militar, ya que ascendió desde los rangos inferiores del ejército hasta alcanzar la cima del Imperio Romano. Aunque se le conoce comúnmente como Tracio, la realidad es que Maximino probablemente era originario de Moesia, una región que abarca partes de la actual Bulgaria y Serbia. Nacido alrededor de 171-173 después de Cristo, era hijo de un campesino godo y una madre alana. La historia sobre sus humildes orígenes fue ampliamente difundida por Herodiano, un escritor contemporáneo, y refleja la percepción de su origen que predominaba en su época. La leyenda sobre Maximino el Tracio cuenta que, cuando era pastor en las montañas de Tracia, su imponente tamaño y fuerza le llevaron a enlistarse en una cohorte auxiliar local. Esta historia, ampliamente conocida y divulgada, sostiene que su destacada presencia y habilidades lo llevaron a convertirse en emperador de los romanos. En 190 después de Cristo, se unió al ejército, y gracias a su enorme estatura y fuerza, ascendió rápidamente en el escalafón militar, alcanzando el rango de comandante de una legión en Egipto para el año 232. En 233 después de Cristo, gobernó la provincia romana de Mesopotamia, y durante 234 y 235 se dedicó al entrenamiento de reclutas en Alemania, una tarea que le fue confiada por el emperador Severo Alejandro. Este último, visto como un joven emperador influenciado negativamente por su madre y que prefería la diplomacia a la confrontación, enfrentaba crecientes presiones bárbaras en las fronteras del Rin y el Danubio. El ejército romano, cansado de la falta de acción efectiva contra las invasiones bárbaras, decidió apoyar a Maximino, un hombre de vigor y experiencia. La situación culminó con el asesinato de Severo Alejandro en las cercanías de su campamento en Mogontiacum. En marzo de 235 después de Cristo, Maximino el Tracio fue proclamado emperador de Roma, marcando un cambio significativo en la dirección del imperio. El Senado romano, que consideraba a Maximino el Tracio como un bárbaro en lugar de un auténtico romano, se vio obligado a aceptar y concederle a regañadientes todos los títulos imperiales, reconociéndolo como el nuevo emperador. A partir de ese momento, el poder en el imperio estaba claramente en manos del ejército, que valoraba a Maximino por su energía y su firmeza en la lucha contra los bárbaros, en lugar de por la diplomacia. Herodiano, un historiador contemporáneo, afirmaba que Maximino había sido elegido emperador debido a su impresionante tamaño, su destreza militar y su vasta experiencia en la guerra. Determinado a consolidar su reputación y la alta estima que gozaba entre sus soldados, Maximino se comprometió a actuar conforme a su imagen de líder eficaz. Pronto, Maximino demostró su determinación al entrar en guerra casi de inmediato después de eliminar a los partidarios de Severo Alejandro. Algunos fueron exiliados, otros ejecutados, y algunos enviados a los rincones más remotos del imperio para garantizar su lealtad y su neutralización. Según Herodiano, su naturaleza bárbara era inherente a su ascendencia, reflejando la percepción de que su carácter estaba influenciado por su origen. Maximino el Tracio había heredado la brutalidad de sus compatriotas tracios y buscaba consolidar su posición imperial mediante actos de crueldad. Esta actitud lo convirtió en un blanco de desprecio tanto para el Senado como para el pueblo romano, que, en lugar de verse impresionado por su ascenso al poder, se mostró más consciente de sus humildes orígenes. A pesar del apoyo que recibía de las tropas destacadas en los frentes del Rin y el Danubio, el respaldo a Maximino no era unánime. Entre los opositores se encontraba Macedo, un comandante de los arqueros osrianos traídos de la campaña persa liderada por Severo Alejandro años atrás. Macedo, quien había ascendido a Cuortinou, un oficial que Maximino había destituido del ejército, se encontraba en una posición complicada. Aunque Cuortinou había sido aliado de Alejandro,
Macedo decidió eliminar a su rival para asegurarse el favor del nuevo emperador. Sin embargo, su recompensa por esta traición fue la ejecución. Macedo no solo traicionó a Cuauhtémoc, sino que también traicionó a su antiguo amigo y al candidato imperial a quien había persuadido para aceptar el trono en contra de su propio juicio. Otro conspirador conocido únicamente como Magnus también orquestó una revuelta contra el nuevo emperador, revelando la inestabilidad y las tensiones que acompañaban su ascenso al poder. De alguna manera, Maximino el Tracio logró enterarse de la conspiración contra él. Según Herodiano, el complot se desarrolló de la siguiente manera: mientras Maximino se preparaba para cruzar y atacar a los germanos, Magnus habría persuadido a ciertos soldados destacados, especialmente aquellos encargados de la guardia y del mantenimiento del puente, para que destruyeran la estructura después de que el emperador hubiera cruzado. El plan era traicionar a Maximino cortando su única ruta de regreso y dejarlo a merced de los bárbaros al hacer el río, que era ancho y profundo, intransitable debido a la falta de barcas en el lado enemigo. Es difícil determinar si esta trama fue verdadera o una invención de Maximino, ya que no se llevó a cabo ninguna investigación formal sobre el asunto. Maximino no permitió que los conspiradores fueran juzgados ni les dio la oportunidad de defenderse, en cambio, procedió a arrestar a todos los sospechosos sin previo aviso y a ejecutarlos de manera implacable. Con los problemas relacionados con su nueva posición solucionados, Maximino avanzó con sus ejércitos sobre el río Rin. Su campaña tuvo un éxito notable, ya que los bárbaros se habían retirado y encontró poca resistencia en su avance, lo que le permitió avanzar una distancia considerable sin enfrentarse a grandes combates. Durante una batalla notable, Maximino el Tracio demostró su valentía al unirse personalmente a la batalla con gran audacia. En una ocasión, cuando los germanos intentaron escapar precipitándose en un vasto pantano y los romanos vacilaron en seguirlos, Maximino se lanzó al pantano, a pesar de que el agua superaba la profundidad de su caballo. En ese entorno hostil, enfrentó y abatió a los bárbaros que se oponían a él, destacándose por su coraje y determinación. A finales de 235 después de Cristo, tras la exitosa conclusión de su campaña contra los germanos, Maximino adoptó el título de Germanicus Maximus. El año siguiente, él y su ejército se trasladaron a Sirmium, en la región del Danubio, donde añadió los títulos de Sarmaticus y Aeschies a su nombre, reflejando sus victorias y su creciente poder. En cuanto a las finanzas imperiales, los impuestos tradicionales no eran suficientes para cubrir las crecientes necesidades del imperio. La economía imperial ya había estado en déficit durante un tiempo, y Maximino se encontraba en una situación desesperada para asegurar fondos, especialmente porque había prometido un aumento de sueldo a sus tropas. Para cubrir estos gastos, decidió aumentar los impuestos, una medida que nunca fue bien recibida por la población y que añadió más presión sobre la ya frágil economía del imperio. El fracaso de Maximino para gestionar de manera eficaz los nuevos impuestos y para comunicar la creciente necesidad de fondos para enfrentar a las tribus del norte lo llevó a ser acusado de codicia y crueldad. Además, confiscó las propiedades de los individuos ricos, lo que agravó su imagen negativa. Según Herodiano, Maximino se apoderó de las propiedades de los ricos y se marchó con ellas, aumentando aún más el descontento. Esta crisis financiera tuvo profundas repercusiones para el imperio. En África, algunos nobles ricos, molestos por la severidad de las nuevas medidas fiscales, se rebelaron y mataron al procurador en Teistras. Para evitar represalias por parte del gobierno imperial, los rebeldes persuadieron al procónsul de África, Marco Antonio Gordiano Semproniano, para que asumiera el título de emperador. Gordiano aceptó, y para consolidar su posición, promovió a su hijo, también llamado Marco Antonio Gordiano, como coemperador. Hoy en día, se les conoce como Gordiano I y II. El Senado de Roma, ansioso por deshacerse de Maximino, apoyó rápidamente a los gordianos, otorgándoles el título de Augusto y marcando un cambio en la dirección política del imperio. Mientras tanto, Maximino permanecía en Sirmium, donde reunió de inmediato a su ejército y emprendió la marcha hacia Roma. Los gordianos, sin embargo, no tardaron en ser derrotados por Capeliano, el gobernador de la vecina provincia de Numidia y leal a Maximino. A pesar de esta derrota, el apoyo del Senado a los gordianos permitió que Maximino continuara su avance hacia la capital.
El Senado, aterrorizado por la reputación de Maximino de enfrentar los problemas con extrema severidad, se encontraba en una situación desesperada. La declaración de Maximino como enemigo del Estado significaba que tras la muerte de los Gordianos, el Imperio romano se encontraba oficialmente sin emperador. En un intento por contrarrestar la amenaza, el Senado se esforzó por encontrar un candidato rival que pudiera desafiar a Maximino. Finalmente, el Senado decidió otorgar los títulos imperiales a 2 senadores, buscando así establecer una oposición efectiva al avance de Maximino y asegurar la estabilidad del imperio en medio de la crisis. Los nuevos emperadores designados por el Senado eran Marcus Claudius Pupienus Maximus y Decimus Callius Calvinus Balbinus, comúnmente conocidos como Pupieno y Balbino. Sin embargo, los pretorianos, otra facción poderosa en la capital, presionaron para que el sobrino de Gordiano II, Marco Antonio Gordiano, de 13 años, fuera elevado al poder. Como solución de compromiso, Gordiano III fue proclamado César, marcándolo como el sucesor de los 2 emperadores senatoriales. Mientras tanto, Pupieno emprendió una campaña hacia el norte con las fuerzas que logró reunir para enfrentarse a Maximino. En Aquilea, Maximino estaba asediando la ciudad con un ejército que comenzaba a desmoronarse. Los suministros de alimentos escaseaban y la moral de las tropas estaba en su punto más bajo. Finalmente, los soldados de la Legio II Partica, descontentos con la situación, tomaron justicia por sus propias manos y asesinaron a Maximino y a su hijo. Pupieno se hizo cargo de todas las tropas, manteniendo a los contingentes germanos como su guardia personal y enviando al resto de las tropas de vuelta a sus bases. Luego regresó a Roma, consolidando su posición como uno de los nuevos líderes del imperio. Maximino, con su imponente estatura de más de 2 metros, fue sin duda uno de los emperadores más notables de Roma. A pesar de su esfuerzo por expandir el imperio a lo largo del Rin y el Danubio durante 3 años, su gobierno fue marcado por la rebelión en África y la oposición del Senado, lo que llevó a una guerra civil en su contra. Para el historiador moderno, el reinado de Maximino el Tracio se percibe como el inicio de un periodo de crisis y caos que duraría medio siglo. Fue el primer emperador en no proceder de la clase senatorial ni de la ecuestre, marcando una tendencia que persistiría durante las siguientes 5 décadas. Evaluar sus méritos como emperador es complejo debido al estado de las fuentes disponibles, pero mientras Maximino mostró eficacia como comandante militar, su preferencia por gobernar a través de la fuerza y el miedo en lugar de la benevolencia y el favor es notable. Aunque los numerosos actos de crueldad descritos por Herodiano podrían basarse en hechos reales, es igualmente plausible que tales actos hayan sido exagerados en el contexto de la narrativa de Herodiano. Este autor tendía a presentar a Maximino como un bárbaro que había heredado la brutalidad de sus compatriotas, lo que podría haber influido en la magnitud de las descripciones sobre su crueldad. Por tanto, es posible que algunas de las acusaciones contra Maximino hayan sido amplificadas para encajar en esta narrativa estereotipada. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje a través de la historia de Maximino el Tracio. Si disfrutaste del vídeo y te pareció interesante, no olvides darle un like y suscribirte al canal para no perderte nuestro próximo contenido sobre figuras históricas y eventos intrigantes de la antigüedad. También, me encantaría conocer tu opinión, así que deja un comentario abajo con tus pensamientos o preguntas sobre Maximino el Tracio.